Amigos y amigas, muy buenas tardes. Los saludo, como siempre, en el glorioso nombre del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, alabado es siempre por los siglos de los siglos. Bien, como siempre, reiterando, les agradezco a todos los que nos siguen por su amable atención, por compartir enseñanzas acorde a la Escritura y también muchas gracias por lo que también aquellas personas que nos aportan día a día su conocimiento, que es muy importante para nosotros para poder seguir con esta obra maravillosa que el Señor nos regala cada vez que Él así lo amerita. Bien, hoy en día es importante hablar de un tema como lo es el llamado cristianismo. Eh, Muchas personas dicen y aseguran que ser un seguidor de Cristo es símbolo de ser cristiano. La Biblia relata en la carta de los Hechos, en el libro de los Hechos, en uno de los pasajes que veremos ahorita más adelante, donde a los apóstoles, en este caso a los discípulos, que después se convirtieron en apóstoles, en una ciudad llamada Antioquía, fue donde a ellos por primera vez les llamaron cristianos. Pero debemos entender de que nuestro Señor Jesucristo en ningún momento le llamó cristianos a ninguno de sus seguidores. Primero que todo le llamó discípulos y después eh, después los convirtió en los que iban a ser sus apóstoles. Entonces, vemos que cuando lo llamaron cristianos en esta ciudad, vemos que lo fueron los judíos. ¿Por qué lo llamaron cristianos? Porque veían que ellos estaban impartiendo el evangelio, las enseñanzas de nuestro Señor y por lo tanto le llamaron cristiano. Hoy en día muchos se dicen llamar cristianos, porque van a una iglesia, porque visten faldas largas, porque visten trajes de paño y porque simplemente andan en romerías donde en este caso las enseñanzas, por así decirlo, no juzgando a nadie, pero pues sí es una práctica de una cierta congregación que es la Iglesia Católica, de la cual en cierta semana del año imparte sus doctrinas, sus enseñanzas que ellos piensan que así están rindiéndole culto a nuestro Dios y por lo tanto se hacen llamar cristianos, como también pasa hoy en día en muchas iglesias evangélicas y en muchas congregaciones donde la gente se hace llamar cristiana. Bien, pero debemos entender una cosa, que a nosotros en ningún momento el Señor nos ha llamado cristianos, el Señor nos ha llamado a ser hijos del Dios viviente, por lo tanto tenemos que entender y buscar esa ciudadanía, no buscar que se nos llame cristiano ni tampoco hacernos llamar cristiano por simplemente seguir a nuestro Señor. Debemos entender que tenemos que buscar es una patria, debemos buscar una nacionalidad, la cual es ser llamados hijos del Dios Altísimo, buscar nuestra ciudadanía bajo este estatuto, bajo esta adopción que nos dio el Señor. El Señor Jesucristo murió para darnos este camino, para abrirnos esta puerta, para que el Padre nos pudiera acoger de nuevo y así nos hiciera parte de su familia, la cual seríamos y seremos llamados hijos del Dios Altísimo. Bien, entonces no podemos estar siempre andando y creyéndonos ser cristianos, simplemente asemejándonos a otras religiones, asemejándonos a otras personas, donde debemos de entender de que debemos buscar una adopción de ser llamados hijos del Dios Altísimo. ¿Para qué? Para poder ser conciudadanos en su santo reino y en su santa venida. Bien, debemos entender que buscar la ciudadanía del Señor no se busca yendo a una iglesia,
no se busca ir yendo a ciertas congregaciones, no se busca vistiéndonos de paño, ni siendo amables, ni una cosa y la otra, como las costumbres que el mundo hoy en día nos viene imponiendo y por lo tanto la gente sigue aquellas prácticas. Vemos que en esta semana que ha pasado, vemos que muchos practican lo que dicen ser Semana Santa. Bien, se basan en que cierto día Cristo murió y cierto día resucitó, de lo cual sabemos que fue así. Bien, pero debemos entender de que a nuestro Señor Jesucristo no hay que rendirle esta clase de cultos. ¿Por qué? Porque ya no conocemos a nuestro Señor en la carne, como lo dicen los apóstoles, ya no conocemos a ese Jesús que fue martirizado, ya no conocemos a ese Jesús que fue crucificado, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Por lo tanto, debemos recordar a nuestro Señor, es más, no recordarlo, tenerlo presente, porque Él vive entre nosotros. Sabemos que está a la derecha del Padre, subió al cielo, tomó su lugar del cual el Padre le había prometido antes de su muerte y, por lo tanto, asimismo ha ocupado su lugar hasta el día de hoy. Bien, entonces debemos recordar a nuestro Señor que está vivo, debemos recordarlo y siempre tenerlo presente, más que todo, tenerlo presente que recordarlo, porque cuando recordamos es como si una persona cuando muere y queda su simple recuerdo, ya se olvidan de él, pero en este caso el Señor resucitó y vive entre nosotros. Por lo tanto, debemos siempre vivir en el presente. Debemos de entender, siempre tener a nuestro Señor en presente, en relieve, día a día. ¿Y cómo conseguimos nosotros eso? Con su obediencia, con nuestra obediencia hacia Él. Las cosas que el Señor nos ha dejado plasmado en su escritura, sus mandamientos, sus estatutos, es esencial para nosotros seguirlos. Los que verdaderamente anhelamos algún día estar con nuestro Señor, los que verdaderamente han plasmado su fe en lo que no se ve, los que verdaderamente siguen a nuestro Señor sin haber visto milagros como lo vieron en la antigüedad, pero vemos que es real. ¿Por qué? Porque ciertas cosas que nos pasan en nuestro diario vivir, vemos reflejado también el poder tan grande reflejado en el mundo. Vemos reflejado a nuestro Señor en el aire, vemos reflejado a nuestro Señor en el mar, en las aves, en los animales, en los seres humanos, vemos reflejado en las maravillas, en el sol, en la luna, vemos reflejado la gloria de Dios día a día. Entonces, es un Dios maravilloso, un Dios viviente, del cual resucitó a su Hijo, del cual vive, porque Cristo solamente murió en la carne, como algún día tendremos que morir nosotros, pero nuestro Señor vivía en espíritu. Por lo tanto, Él nos ha prometido también vivir esa experiencia que Él tuvo, pero debemos entender que tiene un costo, del cual es nuestro sacrificio en esta tierra, en vida. Después de la muerte no hay nada que hacer. Después de la muerte da igual lo que hagan los familiares aquí en la tierra, da igual que te lleven misas, da igual que te lleven lo que sea, no hay marcha atrás. La verdadera salvación, la verdadera entrega está en vida. Entonces, debemos de entender de que no debemos de llamarnos cristianos por leer la Biblia, no debemos llamarnos cristianos porque vamos a una congregación, porque nos vestimos de paño, o porque simplemente somos amables, o porque simplemente nuestra manera de vivir ha cambiado. Debemos entender de que todo el que llega a Cristo y verdaderamente tiene un encuentro real con Él, su vida se transforma. ¿Por qué? Simplemente porque nace de nuevo. Este nacimiento ocurre espiritualmente, no como lo que Nicodemo le preguntaba a nuestro Señor, de que si era posible de que un hombre volviera a entrar en el vientre de su madre, ya siendo viejo. Un hombre instruido en la ley, un hombre que en este caso era fariseo, o sea que entendía muchas cosas de la ley, pero no entendía esta parte que es espiritual, de la cual el Señor, a través de los apóstoles y los grandes hombres que han seguido a nuestro Señor, de los cuales nunca se hicieron llamar cristianos, los llamaron así porque seguían a Cristo, pero eso no significa, como lo que pasa hoy en día,
de que una persona se llama cristiana y ya simplemente está salva, o simplemente hacen rituales de bautismos, como los que hacía Juan el Bautista en el río Jordán. Hoy en día imitan esta clase de rituales, de los cuales dicen que el hombre a través de eso se salva, pero vemos que esto es una gran mentira. Lo que verdaderamente transforma a un hombre es su cambio, y ese cambio solamente lo produce nuestro Señor cuando verdaderamente disponemos nuestro corazón a Él. Ese cambio verdaderamente regenera al hombre por dentro, y ese regeneramiento se hace relucir también exteriormente, en su diario vivir. Bien, porque debemos de entender también de que aún dice el Señor que en este caso los incrédulos también hacen cosas como los que se hacen llamar cristianos. ¿Por qué? Porque estos incrédulos también prestan dinero, porque estos incrédulos también se visten bien, porque estos incrédulos igual van a ciertas iglesias, estos incrédulos también hacen rituales como lo hacen ciertas religiones, estos incrédulos también son buenas personas ante el mundo, o sea que no hay diferencia entre ser cristiano, ser llamado cristiano y ser incrédulo. La gran diferencia que hay de los seguidores de nuestro Señor es buscar la adopción como hijos. ¿Y qué se diferencia un hijo de los incrédulos? En su diario vivir, en su entera convicción, en su verdadera entrega, en su sacrificio día a día. Esto no es una semana en el mes de abril, esto no es un día en el año especial o en diciembre, no, esto es día a día. Una lucha como la tuvieron nuestros antepasados, que ellos durmieron en el Señor, murieron en la carne, pero viven en espíritu, durmiendo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque ellos lucharon hasta el final, incluso hasta su muerte, y sin aún recibir las promesas que nuestro Señor les tenía aguardada a ellos. Bien, estos hombres confiaron hasta el final. Lo que debemos hacer nosotros, debemos imitar a estos hombres, pero en sus actos. Debemos imitar a estos hombres en todo lo que hicieron para nuestro Señor. No debemos quedarnos en una iglesia y ya está. No debemos quedarnos en una congregación, sumergirnos en una piscina con agua y saber y decir que ya tenemos el sello del Espíritu Santo y que ya somos salvos, y así sucesivamente ya nos vamos para la casa y como si nada hubiera pasado. Bien, debemos de entender que la salvación solamente la tiene nuestro Señor. El Señor, muchas personas dicen que Él nos dejó un ejemplo cuando se bautizó en el río Jordán por medio de Juan el Bautista, pero hemos de entender de que en ese tiempo Juan venía realizando este ritual de purificación, de la cual el Señor, el Padre, había enviado a Juan a preparar el camino de su santo Hijo para que Él pudiera comenzar su ministerio y así mismo proclamar su palabra. Entonces, este ritual de purificación que hacía Juan el Bautista se fue con Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque cuando Cristo cumplió este ritual, cumplió todo lo que estaba bajo la ley, porque Juan venía bajo la ley judía también, porque eso, en ese tiempo, este ritual de purificación estaba bajo la ley. Pero nuestro Señor nos dejó algo maravilloso, que ya no tenemos que estar en estos rituales de purificación. Debemos de conseguir el bautismo, pero en el Espíritu Santo. ¿Y cómo se recibe este bautismo? Ese bautismo se recibe con fe. Este bautismo se recibe en obediencia. Este bautismo se recibe con sacrificio, con entrega. Este bautismo no se recibe por estar toda la vida en una congregación y no hacer nada para nuestro Señor. Simplemente estar un par de horas y, con todo respeto, porque a todos también nos ha pasado, vamos a calentar una silla. Y esa no es lo que el Señor le interesa. Al Señor le interesa es que uno verdaderamente cambie. El Señor le interesa que uno verdaderamente se reconcilie con Él. El Señor lo que necesita es que no lo recordemos, que lo tengamos presente, que lo tengamos siempre en nuestro diario vivir, sabiendo de que Él está con nosotros, de que así como el mar tiene vida, porque sus olas se mueven de un lado para otro, vemos que el agua tiene vida, vemos que todo tiene vida,
y nuestro Señor vive entre nosotros. O sea que no debemos de hacer rituales para recordar a nuestro Señor, para recordar su martirio, para recordar todo lo que Él sufrió, porque volvemos a crucificar a nuestro Señor. Y eso no es lo que verdaderamente quiere el Señor para nosotros. El Señor quiere que lo recordemos como lo que es hoy en día, el Rey del mundo, del cual vendrá a su debido tiempo. Esperamos que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y nos dé tiempo para obtener la estatura que Él demanda de todos nosotros. No debemos jugar a ser el más, no debemos jugar a ser el mejor cristiano, como hoy en día llaman. Debemos entender de que nadie va a recibir más ni nadie va a recibir menos. El Señor es claro en su palabra y nos dejó fue la salvación y vida eterna. Esto es importante para todos nosotros entender qué es el cristianismo, qué es la religión. El cristianismo, desde lo cual viene desde la antigüedad, desde Roma, y hoy en día han salido lazos, han salido ramas de esta religión que se ha internado a otra religión y siguen practicando lo mismo, siguen practicando ciertas cosas que le hacen creer a la humanidad que así está bien. Debemos entender de que no podemos solamente buscar a nuestro Señor un momento, una semana, un día especial en el año, que porque así lo demanda el mundo, la humanidad. Debemos de entender y llegar a la palabra de Dios, a la Escritura, y entender de que lo único que quiere el Señor de nosotros es fe, obediencia, obra y sacrificio. ¿Por qué? Porque la fe produce obras, las obras producen amor y ese amor produce sacrificio. ¿Qué es lo que necesita el Señor de nosotros? Necesita un cambio interior de nosotros. Debemos examinarnos qué estamos haciendo para el Señor, porque es importante entenderlo. No debemos andar por el mundo pensando de que solamente buscamos a Dios cuando lo necesitamos y que siempre va a estar ahí. Debemos de entender de que a Dios hay que buscarlo día a día. Dios es parte de nosotros, somos sus dueños, pero Él así, en su eterna misericordia, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Busquemos este galardón, busquemos esta nacionalidad, busquemos busquemos este título y adueñémonos de él, de ser llamados hijos del Dios viviente, no de llamados a ser cristianos, porque los cristianos hoy en día son muchos. Los cristianos llamados hoy en día incluso son hasta los mismos incrédulos. Bien, entonces la diferencia entre un cristiano incrédulo y un cristiano que tiene fe, la única diferencia es lo que hace para el Señor y se refleja en su diario vivir. Entonces, no juguemos a ser cristianos, juguemos a algo más importante, no tanto jugar. Tomemos esta responsabilidad con nuestra propia vida, pongamos nuestro cuerpo a sacrificio, como lo dice el Señor, y en este caso por medio del apóstol Pablo, pongámonos verdaderamente serios en este asunto, del cual nuestro Señor pronto vendrá. No sabemos qué día porque nadie lo sabe, solamente el Padre, pero el Señor es grande y nos está dando tiempo. La muerte siempre es una realidad entre nosotros y eso debemos de tenerlo nosotros siempre presente. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Y el estado en que nos vayamos es el que determinará lo que verdaderamente fue nuestra vida en la tierra. No lo determinará lo que hemos hecho, no lo determinará los logros, el dinero, las cosas, eso no lo va a determinar. Lo va a determinar es la disposición de nuestro corazón, el verdadero cambio en nuestra vida interior y así reflejarlo en la humanidad. Para que también la humanidad sepa diferenciar entre un cristiano y un hijo de Dios, que es una gran diferencia. Busquemos ser llamados hijos de Dios para que asimismo el Padre, a través de su Santo Hijo, podamos recibir nosotros ese bautismo que es espiritualmente bautizados con fuego, como lo dice el Señor, para poder recibir esta adopción.
Los rituales de purificación se fueron con Juan. Hoy en día los judíos siguen practicando estos rituales porque ellos se quedaron, no recibieron a nuestro Señor y muchos siguen practicando estas cosas, estas creencias y arrastran a la humanidad a creer que con llevar un ramo, a cargar ídolos, a cargar, como dice el Señor, ídolos que no oyen, ídolos que no ven, que son tullidos. Los cargan en brazos, se flagelan. De nada nos sirve llenar nuestros zapatos de piedras y ir a Monserrate, subir de rodillas, si verdaderamente no hay un cambio interior entre nosotros, si verdaderamente no disponemos nuestro corazón al Señor. Y disponer nuestro corazón no es ir a prestar dinero, disponer nuestro corazón al Señor no solamente regalar un plato de comida en un día o dos o así, no, disponer nuestro corazón al Señor es a la obra, a llevar la palabra, a repartir la palabra y vivirla también. Esa es lo que el Señor necesita de nosotros, un cambio interior completamente, no podemos cambiar una parte y dejar la otra, debemos ser renovados totalmente. Y como le digo, vuelvo y lo reitero, hoy en día ser cristiano a nuestra manera es muy fácil. Ser cristiano a nuestra manera nos ha abierto puertas que jamás debemos abrir. ¿Por qué? Porque ser cristiano a nuestra manera, el mundo nos ha hecho entender de que hay cosas que las podemos hacer, pero como somos supuestamente llamados cristianos, nos hacen creer que podemos compartir la palabra de Dios y mezclarla con las cosas del mundo, de la cual no es así. Como lo dice el Señor y le dice una parte de la Escritura, cuando los judíos le preguntan al Señor que si era lícito dar tributo al César, el Señor les dice que ellos tenían una moneda y le dice que qué insignias tenía esa moneda. En este caso los judíos dicen que tenía la cara de César. Le dan la moneda y el Señor se la regresa y les dice, dad a César lo que es de César y dale a Dios lo que es de Dios, de la cual el Señor no compartió en ningún caso esto que decían los judíos, no compartió absolutamente nada de lo que le pertenecía a César, lo que le pertenecía a César en ese entonces y lo que le pertenece a muchas personas hoy en el mundo. A Dios lo que es de Dios. ¿Y qué necesita Dios de nosotros? Obediencia, fe, sacrificio y entrega total a su obra, para asimismo entender de que algún día, cuando tengamos que dormir, estemos plenamente confiados de que dormiremos en el Señor, pero esa confianza solamente la tenemos nosotros en Él y en nuestra intimidad. Bien, entonces es muy importante entender que el cristianismo no nos salva, los bautismos no nos salvan, lo que nos salva es el verdadero cambio y ese cambio tiene que producirse en nuestro Señor Jesucristo. Si no hay un cambio interior completamente, absolutamente, hemos perdido el tiempo. Entonces, luchemos, caminemos, pero hagámoslo día a día. No mezclemos las cosas del mundo con la palabra de Dios. No juguemos a ser cristianos y a decir de que muchas cosas que hacemos las justificamos que porque no son cosas malas. No, lo que es de Dios es de Dios y lo que es del mundo es del mundo. No lo mezclemos. El Señor tiene sus estatutos y Él no cambia. Él no se moderniza. Él no comparte las cosas del mundo. Él no es de este mundo. Por lo tanto, no comparte las cosas del mundo. O sea que no dejemos llevarnos por estas prácticas ni mezclemos lo que es del Señor con lo del mundo. Tenemos que vivir en el mundo, el Señor lo sabe. Pero una cosa es vivir en el mundo, compartir lo que verdaderamente necesitamos, como es nuestra supervivencia, pero otra cosa es ser parte del mundo. Debemos buscar nuestra parte y nuestra parte está en el Señor. Los que verdaderamente lo anhelan, los que verdaderamente creen, los que verdaderamente confían en que algún día esto se realizará. Muchos nos llaman locos, muchos nos llaman quizás desquiciados, muchos nos llaman que solamente estamos locos por leer la Escritura, pero al apóstol Pablo también, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba frente a Festo, también le dijo que estaba loco, que las muchas palabras lo volvían loco. Pero nos damos de cuenta que la palabra del Señor no enloquece a nadie. La palabra del Señor, cuando verdaderamente es bien recibida y hay un corazón dispuesto al Señor, transforma. Hace que este árbol que
una vez estaba marchito por las cosas del mundo, florezca de nuevo, que sea plantado al lado de corrientes de agua y que nunca su fruto deje de dar, sea la edad que tenga. Bien, muy importante entender de que no podemos nosotros jugar a ser cristianos. No podemos coger esto como un juego, sino que verdaderamente tenemos que ponernos serios y entender de que lo único que el Señor necesita de nosotros es fe, obediencia y obra, para que esto asimismo produzca los frutos que el Señor así requiere. Bien, vamos a reflejar en esta parte, si en la antigüedad le llamaron alguna vez cristianos a los hombres de Dios, y también lo veremos en el Nuevo Testamento. Bien, eh, vamos a comenzar en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Vamos a comenzar en el capítulo 23, versículo del 25 al 32. Vamos a leer este pasaje de la Biblia y comenzaremos a entender qué es lo que verdaderamente el Señor quiere de nosotros. Si el Señor quiere que seamos llamados cristianos o que adoptemos la ciudadanía de ser hijos del Dios viviente, con sacrificio y entrega total. Bien, dice el Señor por medio del profeta Jeremías, dice así: he escuchado lo que dicen los profetas que profieren mentiras en mi nombre, los cuales dicen, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo seguirán dándole valor de profecía a las mentiras y delirios de su mente? Con los sueños que se cuentan unos a otros, pretenden hacer que mi pueblo se olvide de mi nombre, como sus antepasados se olvidaron de mi nombre por el de Baal. El profeta que tenga un sueño, que lo cuente, pero el que reciba mi palabra, que la proclame con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el grano? Afirma el Señor. ¿No es acaso mi palabra como fuego y como martillo que pulveriza la roca? Afirma el Señor. Por eso yo estoy contra los profetas que roban mis palabras entre sí. Afirma el Señor. Yo estoy en contra de los profetas que sueltan la lengua y hablan por hablar. Afirma el Señor. Yo estoy contra los profetas que cuentan sueños mentirosos y que al contarlos hacen que mi pueblo se extravíe con sus mentiras y sus presunciones. Afirma el Señor. Yo no los he enviado ni les he dado ninguna orden. Son del todo inútiles para este pueblo, afirma el Señor. Bien, vemos que por medio del profeta Jeremías, el Señor comienza a exhortar a ciertos profetas que traen sueños, mentiras, diciéndole que todo está bien, que no pasa nada como lo que pasa hoy en día. Bien, vemos que el Señor dice que en ningún momento les ha hablado. Debemos entender que cuando el Señor nos habla es por medio de su palabra. A muchos por medio de sueños, quizás el Señor en su infinita misericordia, si así Él lo requiere y lo necesita, a muchos les habla por medio de sueños para Él así seguir cumpliendo su obra. Bien, pero muchos se aprovechan de estas cosas y hablan al pueblo diciendo de que ayer el Señor me habló, de que hagamos esto, de que hagamos aquello, de que el Señor me dijo que tenía que crecer más la iglesia, de que tenía que poner un segundo piso, de que tenía que abrir otra y no sé en dónde, de que tenemos que dar más diezmos, de que tenemos que salir a esto, y a muchas cosas que hacen que la gente, como dice el Señor, se olvide de su nombre y se olvide de su verdaderamente, de su camino, que se olvide de lo que verdaderamente el Señor necesita, como lo que pasaba con el pueblo en la antigüedad, se olvidó el Señor de su nombre por culpa de Baal. Y en este caso, hoy en día también, muchos hacen que la persona se desvíe y caiga en esclavitud en ciertas congregaciones donde les meten tanta ideología que la persona verdaderamente a lo último termina siendo atea, porque ve tantas cosas, ve tanta infidelidad, que a lo último no cree ya en nada, entonces los vuelven ateos y asimismo los hacen que se olviden del nombre del Señor. Y debemos de tener nosotros cuidado con esto. Los hombres del Señor verdaderamente cumplen su palabra. Los hombres de Dios proclaman su palabra con fidelidad. Los hombres de Dios viven la palabra del Señor con fidelidad. Todos somos seres humanos y cometemos errores. Nadie es perfecto. El perfecto solamente fue nuestro Señor Jesucristo. De resto nosotros somos imperfectos por nuestra naturaleza. Pero el Señor nos quiere dar la oportunidad de que corrijamos muchas cosas, de que cambiemos día a día, de que todos los errores que hemos cometido no volvamos a ellos. Bendito el Señor. Muy importante lo que el Señor dice por medio del profeta Jeremías a la gente que escucha a estos hombres que proclaman mentiras en el nombre del Señor, pero así utilizan el nombre de Dios. Y por culpa de esas mentiras, vuelven a la gente también incrédula. Bien,
e incluso otros los esclavizan y los vuelven inútiles, porque con el tiempo esta persona no da fruto. Esta persona con el tiempo ya no va a creer en absolutamente nada y va a ser presa fácil de Satanás. Bien, entonces mucho cuidado con esto. Importante leer la escritura, importante pedir al Señor sabiduría. La escritura está para todos, no está escondida. Hoy en día es importante, pero hay que dedicarle tiempo. Hay que leerla con amor y así mismo el Señor sabrá lo que verdaderamente nosotros queremos. Cuando dispones tu corazón de verdad, así el Señor te hace entender lo que verdaderamente quiere de nosotros. Pero, muy importante, lo que el Señor dice acá, en ningún momento habla de cristianos, simplemente habla de profetas en ese tiempo y vemos que el Señor en ningún momento ha querido que nosotros nos llamemos cristianos, sino que obedezcamos. Bien, dejamos al profeta Jeremías y nos vamos a lo que dice el profeta Ezequiel. Bien, dice el Señor por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 13, versículo del 1 al 16, vamos a leerlo para ver qué nos dice el Señor y nos sigue hablando sobre este tema. Bien, dice el Señor me dirigió la palabra, en este caso a Ezequiel. Hijo de hombre, denuncia a los profetas de Israel que hacen vaticios según sus propios delirios y diles que escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: hay de los profetas insensatos que sin haber recibido ninguna visión siguen su propia inspiración. ¡Ay, Israel! Tus profetas son como chacales entre las ruinas. No han ocupado su lugar entre las brechas ni han reparado los muros del pueblo de Israel, para que en el día del Señor se mantengan firmes en la batalla. Sus visiones son falsas y mentirosas sus adivinaciones. Dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no les ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. ¿Acaso no son falsas sus visiones y mentirosas sus adivinaciones? Como dicen, lo afirma el Señor sin que yo haya hablado. Por tanto, así dice el Señor omnipotente: a causa de sus palabras falsas y visiones mentirosas, aquí estoy contra ustedes, lo afirma el Señor omnipotente. Levantaré mi mano contra los profetas, contra aquellos que tienen visiones falsas y ofrecen adivinaciones mentirosas. No participan de la asamblea de mi pueblo, ni aparecen sus nombres en los registros de Israel, ni entren en el país de Israel. Así sabrán ustedes que yo soy el Señor omnipotente. Así es, en efecto, estos profetas han engañado a mi pueblo diciendo todo anda bien, como lo que dicen hoy en día. Todo anda bien, que va a haber una paz y que no hay que preocuparse, que simplemente hay que llevar el dinero a las religiones y no pasa nada. Vestirnos lo más decoroso que podamos y que nos llamen cristianos. Y meternos en una piscina con agua y se acabó. Eso es lo que el hombre le ofrece hoy en día. Un combo que es lo que le ofrece hoy en día las religiones al humano. Bien, pero las cosas no andan bien. Construyen paredes endebles de hermosa fachada, como lo que hace hoy en día. Construyen inmensas iglesias, construyen congregaciones con pisos de mármol, con las mejores sillas, los mejores micrófonos, los mejores cantantes y automáticamente dice el Señor: pues diles a esos constructores que sus fachadas se vendrán abajo con una lluvia torrencial. ¿Por qué? Porque automáticamente todo eso está hecho en la arena. Para nosotros parece firme, pero eso está hecho en la arena. ¿Por qué? Porque verdaderamente no está la palabra de Dios en ello. Bien. Abundante granizo y viento huracanado. Y cuando la pared se haya caído, les preguntarán, ¿qué pasó con la hermosa fachada? Por tanto, así dice el Señor omnipotente: en mi furia desataré un viento huracanado, en mi ira una lluvia torrencial y en mi furia granizo destructor. Echaré por los suelos la pared con sus hermosas fachadas, sus endebles cimientos quedarán al descubierto, y cuando caigan, ustedes perecerán. Así sabrán que yo soy el Señor. Descargaré mi furia sobre esa pared y sobre los que hicieron su hermosa fachada. A ustedes les diré que ya no queda la pared ni los que hicieron su hermosa fachada. Esos profetas de Israel que profetizaban acerca de Jerusalén y tenían visiones falsas anunciaban que todo andaba bien, pero en realidad era todo lo contrario. Lo afirma el Señor omnipotente. Bien, hoy en día la gente se preocupa por armar templos. Hoy en día la gente está más preocupada porque las sillas estén bien. Hoy en día la gente está más preocupada porque el piso brille. Hoy en día está más preocupada porque el cantante, por la guitarra, por las chicas que cantan, por el grupo musical, de dónde van, pero no se preocupan por su estado interior y tampoco se preocupan
por el estado interior de su prójimo, porque verdaderamente se arrepientan, porque verdaderamente lleguen a una cierta conversión. Hoy en día a nadie le importa ya esto. Es muy pocas las personas que verdaderamente anhelan cambiar a pesar de las circunstancias, a pesar de quedar solos. Pero ese es el precio por seguir a nuestro Señor. Muchas veces quedar en el exilio como lo quedaron los antiguos. Hoy en día la gente quiere llegar a congregaciones donde tengan miles de personas y así se sienten felices. Quieren que venga un cantante y cante 3 horas y un momentico otro se ponen a llorar y dicen que se derramó el Espíritu Santo. Pero nos damos de cuenta por la palabra que aquí en ningún momento a los profetas ni a los apóstoles les tocó ponerse a llorar para enternecer a alguien. Ellos, con su palabra, llenos del Espíritu Santo, exhortaban a las personas con la verdad así doliera. Pero esa verdad es la que nos hace cambiar. De resto, nada más nos hace cambiar. Automáticamente muchas personas lloran, se quebrantan en ciertos conciertos de música cristiana, de la cual aquí en ningún momento tampoco habla el Señor, de ninguna manera habla en su palabra de músicas cristianas, sino que el hombre ha inventado estas cosas para entretener a la persona. Pero verdaderamente lo que necesitamos es un cambio. Necesitamos verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados y seguir a nuestro Señor. El Señor no muda, el Señor no cambia, el Señor no se moderniza. El único que se moderniza es el hombre, nada más. Y arrastra a la humanidad a ese modernismo. Hoy en día la gente solamente quiere escuchar música cristiana. Lloran horas porque le llegó al corazón y dice que es el Espíritu Santo regenerándolo o tocándolo, pero nos damos de cuenta que en ninguna manera es así. La única forma de que el Espíritu Santo llegue a la vida de un hombre es cuando un hombre cumple los mandamientos del Señor. El Espíritu Santo llega cuando hay obediencia en una persona. El Espíritu Santo se derrama cuando verdaderamente una persona quiere seguir a nuestro Señor conforme a su palabra, no se sale de sus parámetros. Así las personas digan lo que digan, así el mundo brinque y salte, la palabra del Señor es íntegra y nosotros debemos de llevarla tal como es, no salirnos de los parámetros. Bien, muchas personas dicen, no, pero es que eso es lo que sucede hoy en día en el mundo. Dicen, los llamados cristianos mezclan todo. Entonces, quieren ser cristianos a su manera, pero como vuelvo y lo digo, ser cristianos a nuestra manera es fácil. Hasta los mismos incrédulos lo pueden hacer. Pero ser un hombre que siga a nuestro Señor y buscar la adopción de hijo, solamente la consigue en la palabra y en la obediencia de nuestro Señor. Y no se sale de sus parámetros. Cuando un hombre es íntegro, sigue al Señor. Pase lo que pase, incluso hasta la muerte. Así se quede solo, así su familia se vaya, así los demás le digan que está loco, así los demás digan lo que digan. Simplemente el mundo quiere ir bajo las corrientes del modernismo y encubre lo que quieren encubrir para así llevar una vida supuestamente cristiana a su acomodo. Pero la vida cristiana que el mundo ha hecho creer, no podemos acomodarla. Ya el Señor no la acomodó y nos dijo, cúmplala, el que quiera, el que verdaderamente lo anhele, mas no obliga a nadie. Entonces, tengamos cuidado con eso. El Señor habla por medio del profeta Ezequiel a los profetas que hoy en día dicen que el Señor les habló, que les dijo, que le dijo que hicieran esto, que hicieran aquello, que levantaran otra iglesia, que porque aquí hay poquita gente, que necesitan otra iglesia para que se llene más, y hacen conciertos y hacen miles de cosas, y la gente llora e incluso hacen aparentar milagros, pero nos damos de cuenta de que en ningún momento el Señor habla de estas cosas. Pero cuando las personas no leemos la Escritura, somos presa fácil de estas religiones que nos arrastran a corrientes de agua y nos llevan a ciertos lugares tan profundos que, llegado un momento, es difícil salir. Bien, pero entonces el Señor nos dejó su divina palabra, nos dejó que seamos dignos de ella y, asimismo, la podamos vivir. Bien, en este caso, el Señor habla por medio del profeta Ezequiel, dejamos al profeta Ezequiel y vamos a llegar a el profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en este caso, el Señor hablando por medio del profeta Miqueas, dice así, en el capítulo 1 de Miqueas, versículo 2 al 7, vamos a leerlo, a ver qué nos dice la escritura. Dice así, escuchen pueblos, todos, presten atención la tierra y todo lo que hay en ella. Desde su santo templo, vemos que el Señor habla desde su santo templo,
vemos que el Señor tiene su templo celestial, del cual nuestro Señor Jesucristo entró a ese templo, pero nos damos de cuenta que no entró a un tabernáculo, no entró a un templo celestial, sino al cielo mismo, allí donde el Señor tiene su santa morada. Bien, será testigo en contra de ustedes. Miren, ya sale el Señor de su morada, ya baja y se encamina hacia las cumbres de la tierra. A su paso se derriten las montañas como la cera junto al fuego. Se parten en dos los valles como partidos en el agua de un torrente. Y todo esto por la transgresión de Jacob, por los pecados del pueblo de Israel. ¿Acaso no representa Samaria la transgresión de Jacob? ¿Y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Donde dice el Señor, hoy en día, ¿cuántos santuarios paganos no hay? ¿Cuánta gente le rinde el culto a San Pedro, a San Juan, a San Lucas, a la Virgen María, al Divino Niño? ¿Y cuántas personas cargan ídolos? Ídolos que no oyen, no ven ni entienden. Los cargan. Que el Señor de los milagros, que el Señor caído de buga, que el Señor de no sé dónde. Y tantas señores que han sacado, que los cargan a hombro y hacen que la gente siga estos rituales, sean partícipes de estos rituales, donde simplemente hacen es desviar al humano. Y el humano que no lee, que no llega a la escritura, que no ha sido regenerado, que no quiere regenerarse en verdad, pues es presa fácil de eso. Pero nos damos de cuenta que el Señor dice, ¿y no es acaso en Jerusalén donde están los santuarios paganos de Judá? Dejaré a Samaria hecho un montón de ruinas, convertida en campo arado para viñedos. Arrojaré sus piedras al valle y pondré al descubierto sus cimientos. Todos sus ídolos serán hechos pedazos. Toda su paga de prostituta será arrojada al fuego. Yo destrozaré todas sus imágenes. Todo cuanto ganó como prostituta, en paga de prostituta se convertirá. Bien, el Señor usa unos términos un poco duros, pero eso es lo que nos ayuda a cambiar. Cuando verdaderamente nosotros nos reflejamos al espejo y nos miramos interiormente qué hemos hecho, qué queremos de nuestra vida en el Señor, asimismo podemos nosotros comenzar a cambiar. Mientras que no nos reflejemos interiormente, como lo dice el Señor en su Escritura, saca primero, para que tú puedas sacar la paja de tu hermano, saca primero la viga que tenemos en nuestro ojo. Debemos de sacar la viga de nuestra vida para asimismo poder reflejar a las personas cómo pueden ellos también optar para sacar la paja de su ojo. Bien, pero muchas veces tenemos estacas en nuestros ojos y queremos ayudar a las personas siempre y cuando nosotros estamos aún peor que ellos. ¿Por qué? Porque no leemos la escritura, no nos comportamos como tenemos que comportarnos, no nos convertimos verdaderamente, no llevamos la escritura del Señor acorde, sino que nos dejamos llevar por las corrientes de la religión, nos llevamos a dejar por las corrientes de las multitudes y allí estamos bien. Entramos en una comodidad tan terrible y peligrosa para nuestra vida en el Señor. Bien, en este caso el profeta Miqueas habla de la venida del Señor. Dice que cuando Él venga todo se retira a su paso. O sea que lo que es el Vaticano, lo que es el Coliseo Romano, lo que son las miles de congregaciones que hay, templos que han levantado, todo eso se retira. No quedará absolutamente nada. Entonces, muchos idolatran estos templos. Muchos se arrodillan a estos ídolos pidiendo ciertas cosas. Pero el único que es digno de gloria, honra, poder, alabanza, y esto fue decretado por medio de su Padre, es nuestro Señor Jesucristo. El único que murió por nosotros, el único que derramó sangre por nosotros, el único que sacrificó su vida por nosotros. Aquí no lo sacrificó Pedro, aquí no se sacrificó Juan, aquí no se sacrificó María, ni el niño Jesús, ni absolutamente nada. El único sacrificio al cual debemos de rendir honra, gloria y alabanza por los siglos de los siglos es a nuestro Señor Jesucristo, a ninguna otra cosa más, ni a ningún otro ser más que no sea nuestro Señor Jesucristo, decretado por el Padre viviente. Bien, nos damos de cuenta que el Señor habla por medio del profeta Miqueas, dejamos a Miqueas y nos adentramos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor nos habla de algo muy importante en el Evangelio de San Juan. Vamos a leer en el Evangelio de San Juan, donde el Señor se hace semejante al pan de vida. Bien, vemos que en la antigüedad el pueblo de Israel comió el maná, del cual el Padre viviente les dio
para su supervivencia. Hoy en día la comida que nos regala el Señor es para nuestra supervivencia. Bien, pero en este caso el Señor se asemeja a una comida, pero debemos de entender de que esta comida es espiritual, no es terrenal. Bien, vamos a leerlo en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 25 al 59. Vamos a leer, tiene como título, Jesús es el pan de vida. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre esta ha dispuesto Dios el Padre su sello de aprobación. Bien, ¿cómo puso este Señor, cómo puso el Señor su sello de aprobación? ¿En quién lo puso? En nuestro Señor Jesucristo. Cuando derramó el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Pregunta. Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. ¿Y qué señalarás para que las veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. El Señor le pidieron, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él. ¿Por qué dijo, yo soy el pan que bajó del cielo? Y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdaderamente comida y mi sangre es verdaderamente bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Bien, vemos que el Señor aquí se asemeja al pan de vida. Se asemeja y dice que su carne es comida y que su sangre es bebida. Pero como debemos entender, el Señor habla espiritualmente. El Señor no habla de cierta comida terrenal, ni de hostias, ni de vino, como lo hacen hoy en día, que para celebrar, para recordar al Señor, lo hacen de esta manera y muchos hacen estas prácticas. Bien, lo que el Señor quiere decir aquí, ¿por qué su carne es comida y por qué su sangre es bebida? Bien, vemos que no podemos comer la carne del Señor porque terrenalmente eso sería imposible. ¿Qué sucede? Que el Señor todo esto lo hablaba espiritualmente.
Cuando comemos la carne del Señor es cuando leemos su palabra. Estamos dando alimento espiritual, estamos comiendo, no maná, ni comida terrenal, estamos comiendo comida espiritual, que es la palabra del Señor. Estamos bebiendo su sangre espiritualmente para recibir un bautismo espiritual. Esto es lo que el Señor quiere darnos a entender cuando verdaderamente llegamos a la Escritura. Comemos su carne, que está plasmada en la Escritura, y bebemos su sangre, la cual recibimos por medio de esta palabra también, para poder recibir el bautismo espiritualmente como el Señor así lo requiere. Entonces, por eso la carne es comida espiritualmente y por eso su sangre es bebida. No debemos nosotros pretender de que al Señor lo vamos a recordar con tomar vino y comer hostia o cualquier clase de comida. Al Señor lo recordamos con obediencia, con fe y sacrificio. Esa es la única forma de que podemos recordar al Señor y agradecerle por su muerte. ¿Por qué agradecerle? Porque esa muerte nos trajo vida a nosotros. Bien, esto es lo que quiere el Señor, que lo reconozcamos de esta manera, que lo reconozcamos día a día, que lo pongamos enfrente de nuestra vida, que sea nuestra brújula en nuestro diario vivir y que todos los días nos alimentemos de su carne y bebamos su sangre, que está en la palabra del Señor. Muy claro esta escritura lo que dice, pero muchos malinterpretan las cosas y todo lo llevan a lo terrenal. ¿Por qué? Porque lo hacen como Nicodemo. Solamente piensan en lo terrenal, pero no van a lo espiritual. Entonces, como dicen los apóstoles, hay que colocar las cosas en su orden. Lo que es terrenal y lo espiritual es lo espiritual. Lo que se necesita en lo terrenal, se necesita en lo terrenal. Y lo que se necesita en lo espiritual, se necesita en lo espiritual. Las dos cosas no pueden ir mezcladas. Debemos sí hacer es un conjunto de ellas. Porque vivimos terrenalmente, pero también debemos de vivir espiritualmente. Debemos alimentar nuestro cuerpo para nuestro diario vivir en la tierra, pero debemos también alimentar nuestra alma día a día. ¿Y cómo lo alimentamos? De la palabra del Señor. ¿Cómo alimentamos nuestro cuerpo? De la comida que el Señor nos provee, como lo era en la antigüedad el maná. Hoy en día pues no comemos maná, pero tenemos las cosas que el Señor deja en la tierra para nuestro diario vivir. Entonces, la comida del Señor es su carne y su sangre es bebida, pero espiritualmente, para alcanzar la vida eterna. Dejamos el Evangelio de San Juan y nos adentramos en los Hechos de los Apóstoles. Aquí en los Hechos de los Apóstoles, como veníamos reiterando, ¿qué es el cristianismo y qué es llamado el cristianismo? Vamos a mirarlo aquí en una parte de los Hechos de los Apóstoles donde por primera vez le llamaron a los seguidores de Cristo cristianos. Bien, debemos de entender que en ninguna parte más de la Escritura se volvió a nombrar cristiano. Vamos a reiterarlo y que ya misma nos vaya hablando. Bien, dice, en el capítulo 11, en el versículo 19 de los Hechos de los Apóstoles, vamos a leerlo hasta el capítulo 25, a ver qué nos dice. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquia, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquia comenzaron a hablarles, también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquia. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquia. Durante un año se reunieron los dos en una iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquia donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bien, vemos que a estos cristianos los llamaron, como lo venimos reiterando desde el principio, porque seguían al Señor, por su fe, porque proclamaban las palabras del Señor. Lo llamaron cristianos, pero fueron los judíos y las personas que los veían. Absolutamente en ningún momento el Señor los llamó cristianos. Ellos eran hombres, siervos de Dios, llamados primero discípulos y convertidos en apóstoles. En ningún momento lo llamó cristiano. Bien, entonces debemos de entender esta parte del significado cristiano. No debemos de buscar ser llamados cristianos. Debemos buscar ser llamados hijos
del Dios Altísimo. Eso es lo que debemos buscar, porque aquí está la gran diferencia entre un hijo de Dios y un incrédulo, que en este caso sería hijo de Satanás, porque hay dos clases de hijos, hijos del mal y hijos del bien, pero tenemos una elección y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude con su poder para que simplemente nosotros podamos día a día cumplir su palabra y tener ese sello de aprobación para ser hijo de Dios Altísimo. Bien, vemos que en Antioquía fue la primera vez que le llamaron cristiano a los discípulos del Señor convertidos en apóstoles. Bien, pero en ninguna parte más se le llamó cristiano. En este caso, Pablo, Pedro y los apóstoles, de ahí en adelante, cuando llegaban a ciertos lados, a Corintio, cuando llegaban a Galacia, cuando llegaban a Colosas, cuando enviaban sus cartas, en este caso a Timoteo, a Santiago, cuando Pedro relataba sus cartas, nunca llamó cristianos a nadie, siempre lo llamó hermanos. ¿Pero por qué lo llamaba hermanos? Porque se habían convertido al Señor. Caminaban en el mismo camino que ellos, por eso les llamaba hermanos. A los demás les llamaba gentiles, a los demás les llamaba gentiles creyentes. Bien, los que apenas se estaban convirtiendo, o sea que en ningún momento les llamó cristiano, lo vamos a ver más adelante. Bien, en este caso seguimos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo en este caso. Vamos a leer una parte. En el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 17 al 26, vamos a leer que cómo se dirigía Pablo a la multitud, si era que él le llamaba cristiano. Bien, cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y a todos los ancianos. Estaban presentes. Después de saludar a Pablo, le relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. En ningún momento habla de cristianos. Al oírlo, alabaron a Dios. Luego le dijeron a Pablo: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles, de los cuales éramos nosotros y seguimos siendo nosotros. Le recomendamos, le recomiendas que no se circuden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar de que has llegado. Por eso será mejor que sigan nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte de sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Vemos que ya iban a comenzar lo que hacían en la antigüedad, los rituales de purificación, como lo que estaba también llevando en este caso Juan el Bautista, que era este bautismo en agua. Era un ritual de purificación, no salvaba a nadie. Bien, ni tampoco salva hoy en día a nadie. Bien, así todos sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. Algo importante que nombran aquí, vamos a mirar si dicen cristiano, y están hablando a la comunidad que se estaba convirtiendo al Señor. Dice: en cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso a la fecha que vencería el plazo de la purificación y se haría la ofrenda por cada uno de ellos. Bien, vemos que aquí en ningún momento, y en el resto de la escritura, en ningún momento llamaron más cristianos a nadie. Simplemente los apóstoles se dirigían a las personas que estaban, en este caso, reunidos, hermanos, los que ya estaban siguiendo el mismo camino. A los demás llamaban creyentes gentiles. Entonces, muy importante entender esto. ¿Qué es ser llamado cristiano? Y muchos quieren alcanzar eso, ser llamados cristianos, pero de eso no sirve absolutamente para nada. Debemos ser llamados y buscar con nuestra fe y obediencia ser llamados hijos de Dios. Esa es la gran diferencia, porque esto fue lo que nos abrió el Señor. En ningún momento el Señor nos abrió el camino para que nos llamen cristianos, en ningún momento el Señor nos abrió el camino para que nos llamen de ninguna manera, sino para que recibamos la adopción de ser hijos del Dios Altísimo. Y en este caso el apóstol Pablo lo dice muy claramente, lo dicen los ancianos. Pablo en Jerusalén, muchos creyentes que habían ahí, pero le llaman gentiles creyentes. En ningún momento le llama cristiano. Ni siquiera a los que
estaban caminando en el mismo camino que él les llamaba hermanos. Bien, importante es, dejamos los Hechos de los Apóstoles y vamos a leer una parte que dice el Señor relacionado a los rituales de estos tiempos que también los practican y en la antigüedad también, hoy en día lo siguen practicando, estos rituales de los cuales muy importante entender. Bien, dice el Señor por medio del apóstol Pablo en la primera carta que él envía a la iglesia en Corinto, a los hermanos de Corinto, a estos hombres que también estaban caminando en el mismo camino que ellos, y les dice hermanos, les envía estas palabras. Dice, en el capítulo 11, versículo 17 al 33, dice así, de primera carta a la iglesia en Corinto. Bien, al darle las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tiene que haber algunos grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quienes cuentan con la aprobación de Dios. De hecho, cuando se reúnen ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, de manera que unos se quedan con hambre, mientras otros se emborrachan. Bien, no habla de comida terrenal, habla de la palabra de Dios que es comida. Muchos se llenan, pero no la comparten. Y muchos se elogian cuando se reúnen y solamente habla una sola persona. Pero en este caso el apóstol Pablo dejó muy claramente de que las reuniones en el Señor son para compartirlas globalmente, para que cada uno participe, no solamente una sola persona, pero hoy en día solamente participa una sola persona. Y aunque esté diciendo cosas irracionales o que no estén acordes a la escritura, muchos callan. Pero esto es un pecado porque nos hacemos partícipe de lo que está diciendo, de lo que está hablando. Debemos entender de que cuando llegamos al Señor, y el Señor aquí dice que es la cena del Señor, cuando nos reunimos, vamos a cenar la palabra de Dios, vamos a comer su carne y a beber su sangre, pero espiritualmente, no terrenalmente. Bien, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Si nos examinamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero nos juzga el Señor. Nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, mire lo que se refiere el Señor, en este caso del apóstol. Hermanos míos, en ningún momento llama cristianos a nadie. Cuando se reúnan para comer, esperen unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten indignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. Cuando nos reunimos es globalmente, para exhortarnos globalmente, para que el líder, la cabeza, también tiene derecho a ser exhortado, porque no es perfecto. Entonces, muy importante entender para qué sirven las congregaciones, no solamente para que uno guíe al resto. En este caso, Cristo compartía con sus discípulos y los hacía partícipes de lo que él exponía, les preguntaba, como cuando le preguntó a Pedro, ¿quién? Y cuando le preguntó a los apóstoles, cuando en este caso él les preguntó que quién creía ellos que él era. Les hizo partícipes de que ellos mismos opinaran de quién era el Señor. Los hizo partícipes de sus cosas. Asimismo el Señor nos hace partícipes a nosotros, pero debemos de entender que esto es una cena espiritual. Esto no es una cena terrenal, no es una comida terrenal donde hay comida, donde hay bebida, no. Eso ya era en el tiempo antiguo, eran los rituales de purificación cuando estaba el tabernáculo y muchas cosas más. Cuando el Señor dice que lo recordemos a Él, comiendo su carne y bebiendo su sangre, es cuando obedecemos la palabra y leemos la escritura.
Esta es la comida y esta es la bebida, espiritualmente. No debemos de recordar al Señor tomando vino y comiendo hostia o cualquier clase de comida. Eso es gran falsedad, pero muchas congregaciones todavía realizan estos ritos. Bien, entonces debemos de entender de que las congregaciones y cuando nos reunimos es para soltarnos mutuamente. Bien, y en ningún momento, como lo venimos reiterando, el apóstol Pablo se dirige a ningún cristiano acá. Se dirige a hermanos y se dirige a gentiles creyentes. Bien, importante esto. Seguimos. El apóstol Pablo, seguimos hablando de él. En este caso, el Señor hablando por medio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dirige una carta a la iglesia en Galacia, en este caso a los hermanos de Galacia, y vamos a ver qué les dice. En el capítulo 3, versículo 26, vamos a entender qué es si buscamos un cristianismo, un título de cristiano, o buscamos una adopción de hijos. Bien, vamos a mirar qué dice el Señor por medio del apóstol Pablo en la carta a la iglesia en Galacia, donde dice en el capítulo 3, versículo 26 al 29, vamos a leerlo y continuamos con el capítulo 4. Dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. En ningún momento dice que somos cristianos. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe. ¿Por qué somos hijos mediante la fe? Porque hay dos caminos y cada uno mira el que escoge. ¿Sí? ¿Sigue a nuestro Señor o sigue al mundo? Si sigue al mundo, se hace hijo de Satanás. Si sigue a Cristo, puede llegar a tener la adopción de ser llamado hijo con su fe, obediencia y sacrificio. Por eso el Señor es claro en esto. Pero todos tenemos esta oportunidad. Todos somos hijos de Dios. No somos criaturas, somos creación, pero eso pasó y el Señor nos da la oportunidad de ser llamados, no creación, no ser cristiano, sino ser llamados hijos de Dios. Pero eso cada uno es el que dispone su corazón y su vida y deja que el Señor obre en él para que el Señor nos rescate y nos llame de las tinieblas a la luz. Bien, dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Y cómo se bautiza uno en el Señor? Con el bautismo del Espíritu Santo, no en los rituales de purificación y de agua. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Bien, muy importante entender esto, que ya no hay griego, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay mujer, no hay hombre. ¿Por qué? Porque esto es general, la salvación es general, pero no para utilizarla en otros términos, como lo hacen muchas personas que distorsionan estos versículos para sacar su propio provecho. Lo que quiere decir el Señor aquí, que todos somos hijos de Dios mediante la fe. El que llega a la fe busca la adopción de hijo y se aferra a esa adopción de hijo y adquiere esa adopción de hijo. El que no llega a Cristo por medio de la fe, que esa fe produce obra y en esa obra se llega a una obediencia y asimismo da frutos, automáticamente se vuelve hijo del mundo, en este caso de Satanás, porque debemos de entender que el príncipe de este mundo es Satanás. En este caso, el Señor no es de este mundo. Muy claro eso. Dice, en otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo. Al contrario, está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta de la fecha fijada por su padre. Esto le pasó a nuestro Señor. Así también nosotros cuando éramos menores estábamos esclavizados por los principios de este mundo. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, muy claramente. Nació de una mujer, en este caso de María, y bajo la ley que regía en ese tiempo, bajo la ley terrena. Bien. Para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a ustedes, a nuestros corazones, el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Entonces, muy importante, llegamos a ser hijos mediante la fe. Y llegamos a ser partícipes de las promesas mediante la fe. ¿Por qué? Porque Cristo así mismo lo hizo. Y seguimos sus pasos cuando llegamos a buscar la adopción de hijos. Aquí en ningún momento dice que vamos a buscar la adopción de cristianos, aquí en ningún momento dice que vamos a buscar la adopción de ninguna otra clase ni de ningún otro título. Muy claro esto, por eso no debemos nosotros estar jugando a ser llamados cristianos y compararnos con los demás. Debemos de buscar esto que el Señor quiere, ser llamados hijos mediante la fe. Muy importante estas palabras que dice
el apóstol Pablo, en este caso, el Señor hablando por el apóstol Pablo, por medio del apóstol Pablo, de la carta que le envía a la iglesia en Galacia, a los hermanos de Galacia. No le envía cartas a ningún cristiano, ni le envía cartas absolutamente a nadie, le envía cartas a hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque son hijos de un solo padre. Importante esto. Bien, seguimos. Y ya para terminar, vamos a leer en la carta de los Hebreos, vamos a mirar qué es lo que pasa con los rituales de hoy en día, de los que siguen practicando estas cosas, de comidas, de bebidas, de que cargan estatuas y muchas cosas más, de ídolos y rituales, y que se llenan los zapatos de frijoles, de lentejas, de piedras, y se van caminando kilómetros, suben a Monserrate, bajan a botes, y bueno, miles de cosas que se inventó la humanidad para sí mismo lacerar su cuerpo y hacer pensar a los otros que es un supuesto cristiano. Pero en ningún momento los apóstoles hicieron esto. En ningún momento los apóstoles se llenaron de piedra los zapatos, ni se fueron a comer a ninguna parte, ni cantaban, ni hacían conciertos. ¿Por qué? Porque eran hombres llenos del Espíritu Santo, hombres rectos, hombres que no se doblegaban, hombres que verdaderamente seguían a nuestro Señor y en ningún momento buscaban ser llamados cristianos. Ellos buscaban su patria, la cual está en el cielo y bajará del cielo para los que verdaderamente han hecho la obra. Bien, muy importante lo que hacían estos hombres en la antigüedad y nos dejaron enseñanzas, pero si no comemos y bebemos la palabra del Señor, en ningún momento llegaremos a aprender qué es lo que verdaderamente el Señor desea de nosotros, sino que seremos presa fácil de todas las sectas y de todas las cosas que hoy en día se levantan. Muy importante esto y peligroso también lo que hay hoy en día en el mundo. Bien, vamos a mirar entonces qué pasa en eso. Dice el Señor, en la carta a los Hebreos dice así: ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Vemos que en ese tiempo habían erigido el tabernáculo y habían culto, los panes de la preposición, habían cosas, el éfod, habían muchas cosas que los hombres se ponían para hacer estos rituales, pero era en ese tiempo. Vemos que ese era el primer pacto. Bien, en efecto se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelero, la mesa y los panes de la consagración. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación, pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas las cosas, los sacerdotes entraban continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, lo que hacen hoy en día, que celebran cultos o reuniones. Bien, y se quedaron en la parte antigua. Bien, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender, muy importante estas palabras, que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran este culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Muy importante esto que dice el Señor, estas palabras, ya para finalizar, bendito el Señor, nos deja en detalle qué era lo que pasaba en la antigüedad, los rituales de la antigüedad, las cosas, las comidas, pero hoy en día siguieron con lo mismo. Pero el Señor dice que son simplemente cosas que no perfeccionan a nadie, como cargar ídolos, como caminar kilómetros cargando y leyendo rosarios y muchas cosas más, sin estigmatizar a nadie, sin entrar en controversia con nadie, sin juzgar a nadie. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y podamos llegar a lo que Él necesita. Pero muy importante también hacer un ejemplo de que esto de nada sirve. De nada sirve la comunión, de nada sirve comulgar, de nada sirve comer vino, de nada sirve comer las hostias, de nada sirve ir a una reunión, de nada sirve siempre y cuando el hombre no ha sido regenerado y no quiere regenerarse, que es lo importante. Aquí hay que disponer el corazón y regenerarse de verdad. Es difícil, pero sin Cristo es más difícil. Pero también hay cosas maravillosas en el Señor, como tener una vida agradable a Él,
y a los demás, más que todo al Señor, pero también debemos entender de que también hacia los demás. Para así mismo, ver que todo lo que el Señor ha reflejado en esta escritura, nos lo viene poco a poco diciendo por medio de los profetas, en este caso también por medio de los apóstoles, y hoy en día tenemos la oportunidad de leer y por su santa sabiduría entender qué es lo que Él quiere de nosotros. Él no quiere que nosotros sigamos recordándolo en una cruz, recordando su martirio, recordando todo lo que Él vivió. Debemos dejar esta parte atrás, todos estos rituales y todas estas cosas, y verdaderamente llegar a lo que el Señor necesita, que es el arrepentimiento, la fe y las obras. Muy importante esto entender lo que nos dice el Señor en la Escritura, en su palabra, de que no necesitamos nosotros ser llamados cristianos ni buscar un título de cristiano. Debemos de llegar a buscar la ciudadanía que los hombres de la antigüedad murieron deseando esa nacionalidad y de ser llamados, adoptados, hijos de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Ser llamados hijos de Dios, tanto aquí en la tierra, y que el Padre no se avergüence de ser nuestro Padre, que Él no se avergüence de nosotros y que nos adopte como hijos. Gracias a nuestro Señor Jesucristo y a su sacrificio, nos abrió esta puerta hacia el Padre. Por eso es importante no recordar a nuestro Señor con martirio, no recordar a nuestro Señor caído, no recordar a nuestro Señor latigado, no recordar a nuestro Señor que lo blasfemaron, no recordarlo de esa manera, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. Vive, importante, no hay que recordarlo, hay que vivirlo, hay que tenerlo presente, hay que recordarlo ya no en la carne, como lo dicen los apóstoles en la Escritura, que ya Cristo no se recuerda en la carne, porque ya no está en la carne, ya es espíritu y por lo tanto vive y reina. Importantísimo esto entenderlo para los que verdaderamente le creen al Señor, no me creen a mí, sino que le creen a la Escritura. Bien, importante para todos nosotros, no debemos buscar un título de cristianismo ni de ser más que los demás, sino que debemos ser y buscar, como dice la Escritura, la adopción de hijos. ¿Y cómo se consigue esta adopción de hijos? Con fe, con obediencia, y que esa obediencia produzca obra, que esa obra produzca sacrificio y que ese sacrificio se convierta en amor hacia los demás. Muy importante esto entenderlo y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo, ni mezclar las cosas del mundo con la palabra de Dios para escudar nuestra manera de vivir y de hacerle entender al mundo de que ser cristiano, el título de cristiano, se puede mezclar con las cosas del mundo. O sea que yo puedo hacer ciertas cosas, pero también puedo compartir otras cosas y que no es pecado y que no pasa nada, porque el mundo todo lo acepta así. Pero la palabra del Señor es íntegra. O es una cosa o es la otra. Como dice el Señor y le dijo a los judíos, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento le dijo, voy a llevarme la mitad o me voy a llevar esto o voy a mezclar esto o mejor me dan esto o me dan este poquito. En ningún momento el Señor dijo, el Señor es claro en su palabra y todos los que queremos seguir su palabra tenemos que ser rectos en ello. Pase lo que pase y suceda lo que suceda. Ni un paso atrás ni un paso adelante, donde Él lo requiere y donde Él con su eterna sabiduría nos guíe y nos haga llegar a cierto lugar. Muchas personas les duele, muchas personas cuestionan cuando una persona habla de ciertas cosas y de ciertas tradiciones y muchas personas dicen que van en contra o que simplemente se vuelve uno un enemigo de la iglesia, pero en ningún momento se vuelve un enemigo de nadie, simplemente ni tampoco echándole la culpa a nadie, ni aquí juzgando a nadie porque no somos jueces, el único juez es el Señor, pero sí debemos de poner ejemplos y de hacer entender también a la humanidad y a ciertas personas que todavía son presa fácil de que no debemos de llegar a buscar títulos, debemos de llegar a buscar la adopción de ser hijos del Dios Altísimo. ¿Y cómo sucede esto? Con obediencia,
con fe, sacrificio y entrega total, día a día, no una semana en concreto ni un año en concreto, día a día. La carrera de la vida eterna es hasta el final. Por eso el mismo Señor lo dice, no todo el que me diga Señor, Señor, de entrar al reino de los cielos. Y algo muy importante que dice también la Escritura en el Evangelio, todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dice que persevere hasta abril, ni que persevere hasta mayo, ni que persevere hasta el 2025, ni hasta el 2028, sino hasta el fin. Y ese fin es cuando nosotros ya dejamos de existir en este mundo. Muy importante esto, les agradezco a todos los que nos siguen, los que nos escuchan. Bendito Dios por este medio que nos permite acercarnos a ustedes. Siempre lo he reiterado, grande es el Señor por darnos de su sabiduría día a día, de poder el Señor transmitir de su espíritu a nosotros y cada día regenerarnos en las cosas que nos hacen falta como seres humanos. Todos somos pecadores, le fallamos al Señor de una u otra manera, pero lo importante es aprender de esas fallas y así mismo llegaremos a la perfección. Poco a poco irnos despojando de nuestra naturaleza pasada para darle paso a el nuevo nacimiento. Un nacimiento no sucede así porque sí, o porque una persona se fue y se metió en una piscina con agua o en algún lugar con agua y ya nació de nuevo, no. El nacimiento de nuevo es interior. El nacimiento nace de un corazón limpio y que comienza a darle paso a las cosas que el Señor quiere llenar ese corazón y simplemente deja la vieja naturaleza atrás. Por eso es importante no mezclar las cosas, pero hoy en día muchos se escudan en que ser cristiano se puede vestir de la manera que quiera, puede arreglarse de la manera que quiera, puede hacer lo que quiera y que no pasa nada. Simplemente sigue siendo cristiano. Y no debemos buscar eso, sino ser hijos del Dios Altísimo. Bien, muy importante. Les agradezco a todos, muchísimas gracias por su atención, su tiempo. Bendito el Señor. Siempre pidiéndole al Señor también que ilumine a cada uno de ustedes, también a mí, a seguir sus enseñanzas y a no desviarnos de su santa palabra y a siempre ser dignos de sentarnos a su mesa y poder deleitarnos con esta maravillosa palabra que no solamente trae salud a nuestro cuerpo terrenal, sino vida a nuestro espíritu para que asimismo algún día podamos ser partícipes y ver a nuestro Señor Jesucristo descender del cielo en las nubes como Él lo ha prometido. Importante. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les siga fortaleciendo, les siga ayudando en su diario vivir y no se olviden de poder compartir esta cena del Señor, pero esa única forma de compartirla es leyendo la Escritura. Muy importante. A ustedes muchísimas gracias y que el Señor los continúe bendiciendo grandemente. Hasta luego.